Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Martes 5 de mayo. Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, a partir de la segunda semana de Pascua, hemos venido escuchando textos del Evangelio de San Juan que recogen discursos de Jesús o diálogos con sus discípulos o con las autoridades religiosas. Son textos que por una parte recogen el mensaje de Jesús según San Juan y por otra van manifestando el ambiente adverso que en torno a él crece por parte de las autoridades religiosas. El texto de hoy no cita a los fariseos u otras autoridades religiosas, simplemente a los judíos. Judíos que quieren saber si de verdad es el Mesías. Jesús no responde con un sí o con un no, sino que su respuesta remite a sus propias obras. Efectivamente, Jesús no responde con argumentos teológicos o doctrinales. La identidad de Jesús se da a conocer con su propia vida, sus actitudes y sus obras. Aquí encontramos una primera enseñanza. Los cristianos debemos mostrar nuestra identidad con nuestra propia vida y con las obras que realizamos. Jesús, pues, argumenta con sus obras realizadas en nombre del Padre. Las obras están ahí, a la vista de todos. ¿No manifiestan que el Padre está con Jesús, que es su enviado y que su palabra es palabra del Padre? Dice el refrán que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Pueden escuchar palabras llenas de sabiduría y ver obras extraordinarias, pero sus prejuicios y sus esquemas mentales no les permiten ver la presencia de Dios ahí. No les interesa aceptar a Jesús como Mesías, y no les interesa porque rompe sus intereses individuales, la rutina de su vivir o exige demasiada generosidad. No es fiable. Ustedes no creen porque no son ovejas mías. ¿Qué es necesario para ser oveja de Jesús? Estar abiertos a la conversión, a los cambios necesarios, a lo que implica seguirle como ovejas al pastor que las cuida. En definitiva, es necesario acoger cordialmente a Jesús y confesar como Pedro: solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero ese creer en Jesús para ser ovejas suyas nos lleva a estar atentos a su palabra. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. Esto es importante en nuestro contexto donde abundan las voces de todo tipo y proveniente de todos lados. Frente a esto debemos preguntarnos: ¿qué voz es la que escuchamos? ¿La voz del consumismo, la de las redes sociales, la de la tecnología, de la frivolidad? ¿O es la voz de Jesús la que siempre buscamos y escuchamos? Y ¿somos ovejas que seguimos a Jesús, el buen pastor?
Jesús sigue en diálogo con nosotros. No podemos negar que de vez en cuando nos surja la duda, cuando la exigencia es fuerte, si merecerá la pena reconocer a Jesús, a su palabra, como lo que ha de conducir nuestra vida. Seguir de verdad a Jesús no es fácil, pero vale la pena porque solo Él puede darnos una vida plena, una vida de paz, de fuerza, de esperanza y la vida eterna. Veamos con ojos claros, no turbios a causa de nuestro egoísmo, qué obras son las que nos exige. Veremos que son las obras que nos hacen ser humanos: generosidad, sentido del servicio al otro, seguir la fuerza del amor, verse como hijo del Padre. Seguir a Jesús vale la pena porque es Dios mismo. El Padre y yo somos uno, termina diciendo Jesús. Por eso sus obras son las del Padre. Son obras de bondad, misericordia y entrega generosa. Que el Señor nos conceda la gracia de ser buenas ovejas que seguimos la voz del pastor y que vivimos de la vida que Él nos comunica. Que Dios los bendiga y los proteja.